para ir a ese trabajo todos los días? Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Lo cree conmigo? Diga amén. Si no lo cree, entonces no diga amén. Amén. Ok. Entonces vamos a devolverle un poquito al Señor de lo que Él nos da. ¿Sí? Algunos me dicen, es que yo no tengo dinero porque yo no trabajo. Pero todos recibimos a veces dinero ahí para la merienda o para la universidad. Uno puede guardar una pequeña parte de eso. Nadie tiene que saber cuánto es, no se determina un monto, pero es importante que eso sea representativo. Sí, porque eso es una ofrenda y no es una ofrenda para acá, es una ofrenda para Dios. Estoy diciéndole a Dios, Dios, esto lo guardé para ti. Amén. Si usted no trajo su ofrenda, yo le voy a pedir que usted cierre su puñito, así todos con el puñito cerrado, y levanten el puñito en señal de fe. Amén. Esta es mi ofrenda. Dígale al Señor, hoy no traje, Señor, pero la próxima vez te voy a traer una ofrenda. ¿Sí? Y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, por permitirnos levantarnos, por permitirnos, Señor, estar aquí un día más. Gracias por mi familia, gracias por tus bendiciones, gracias por tus alimentos, Padre Santo. Bendice las familias que no tienen nada que comer, bendice las familias que no tienen un techo, Señor. Y sigue bendiciendo esta iglesia, Padre Santo, y a cada uno de los que están aquí presentes. Recibe esta ofrenda, Señor, con todo el amor del mundo, porque viene del corazón. Multiplícala, Señor, y utilízala sabiamente, Señor, que la utilicen sabiamente para tu propósito, en el nombre de Jesús. Y vamos a decir un fuerte amén. Mientras los hermanos van pasando por las ofrendas, vamos a pasar unos anuncios que tenemos. ¿Cuántos aquí ya están inscritos al encuentro? Amén. Excelente, porque eso va a estar puro fuego. Los que no se hayan inscrito todavía, del 24 al 26 vamos a tener el encuentro de jóvenes, ¿sí? Para que por favor se inscriban. Ahí está, súper barato, 35,000 colones. Estamos hablando que tenemos, bueno, ya casi un mes nos queda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pagar. Ya no hay tiempo de financiar. Hemos tratado de financiar como desde enero, pero bueno, ya no podemos más. Entonces hay que conseguir ya el dinero, ¿sí? Pero sí se puede. Un tío, el abuelo. Vamos a buscar eso porque es... Hola, soy Monse, pero me dicen Randy. Vivo en Actitud 3 y tengo 19 años. Para mí, de corazón a corazón, es la forma en la que nos conectamos con Dios, y eso lo hacemos a través del servicio. Teniendo un corazón dispuesto es la única forma en la que podemos llegar a sentir a Dios, y eso es el corazón a corazón. Servir con amor, servir con mi corazón para poder sentir a Dios y que Dios se vea a través de nosotros para mí. Bueno, tengo muchas expectativas. Realmente siempre que veo los encuentros, regresos, campamentos, algo muy llena de Dios. Este discipulado me ha gustado mucho porque me ha ayudado a hacer como un encuentro, pero a largo plazo. Y creo que este va a ser un broche de oro, un cierre muy lindo. Y estoy muy emocionada, a la expectativa de lo que Dios tiene preparado para mí, para todas las cosas. Chicos, súper invitados a ir a este encuentro. Dios tiene cosas muy lindas y muy preparadas para ustedes. Tienen que tener un corazón dispuesto para tocar con el corazón de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene grandes cosas para nosotros en ese encuentro? Sí. Amén. Excelente. Vamos a pasar ahora a un momento muy importante. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la profeta Gretel. ¿Qué les parece? Sí. Un fuerte aplauso.
Gracias, Dios te bendiga. Hola, hola, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Hoy ustedes me van a conocer a mí porque hay un montón que no conozco, hay muchos jóvenes nuevos. Felicito a Jamie, a su esposo y no sé cuáles otros líderes que han trabajado fielmente para multiplicar esta generación. Y hoy puedo ver una generación nueva, una generación de cambio, una generación que va a encontrarse con Dios de una manera sobrenatural. Hace unos años vino a decir una psicóloga, ella es de Francia, y dijo que venía una generación que ella les iba a llamar la generación de cristal. Y esa generación de cristal no iba a resistir las cosas de este mundo. De todo se iba a resentir, de todo se iba a deprimir, no iba a tener esperanza, no iba a tener capacidad o deseos de triunfar. Oiga lo feo que estoy hablando de esa generación, ¿verdad? Pero después yo les doy lo bonito, les estoy hablando lo feo, espérese para hablarle lo bonito. Una generación que le iba a gustar estar durmiendo siempre. Ah, mire cómo se ríen, pero ya despiértese, ya amaneció. Una generación que no quería obedecer a los padres, que no quiere levantarse temprano, que no conoce el amanecer. Una generación que se cree nocturna y que cuando se levanta ya oscureció. Una generación que no iba a tener esperanza, que no iba a creer en el amor, que iba a darse por vencida fácilmente. Y yo nada más dije cuando leí eso, que el Señor reprenda al diablo. Porque antes de que esa mujer dijera todo eso de cada uno de ustedes, Dios usó a un hombre llamado Joel. Y dijo Joel, yo me opongo. Yo creo que viene una generación poderosa porque dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice el Señor, y ustedes, dice Dios, los hijos van a profetizar, dice el Señor, y van a soñar sueños y van a tener grandes visiones. ¿Cuántos lo creen esta noche? ¿Sabe, chiquillos? Yo estuve en una iglesia y yo me reía un día estos contándole a mi hija. Estuve en una iglesia y yo llegué toda avivada y llevaba un mensaje emocionante y yo decía, gloria a Dios por esta tarde, vamos a ver la gloria de Dios. Y yo decía, ¿quién vive? Y, bueno, es que ella sí llegó, ella vino hoy ungida. ¿Y sabe qué hacía yo, chiquillos? Cristo. Y a su nombre. Y yo hacía, gloria. Porque nadie, absolutamente nadie respondía ni entendía la alabanza. Usted tiene el privilegio de estar en una congregación donde hay adoradores con unos talentos hermosos y yo siempre vengo aquí emocionada porque yo vengo es a cantar. Yo vengo es a adorar al Señor y a sentir su presencia. ¿Sabe? Porque usted tiene el privilegio de que tienen, mire, toda una banda con excelentes músicos y adoradores. Yo soy misionera. Yo voy a lugares donde a veces no tienen pero nada para tocar, ni una olla, porque tienen tanta necesidad que no tienen un ministerio de alabanza. Y hoy queremos hablar de lo que ya Dios ha venido preparando el corazón de ustedes. Me llamo Gretel Mora, tengo muchos años de ministerio, empecé así bien jovencita. Ahora que escuché a la niña del video me emocioné mucho, me identifiqué con ella, no sé si está aquí, pero yo decía, soy yo cuando estaba chiquilla. Porque ella habló de una forma tan certera, tan convincente, tan determinada de lo que va a pasar en un campamento al cual ella todavía no ha llegado, pero ella está diciendo, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ser transformados. Quiero decirle a esa joven que está profetizando y que Dios tiene cosas muy grandes para ella y la veremos predicando la palabra de Dios. No sé quién es, pero gloria a Dios. También me emocionó muchísimo ver al muchacho que dijo, es mi primera vez dirigiendo, ¿cómo se llama? Tommy. Tiene un nombre de algo millonario, Tommy. Tommy tiene nombre de chiquillo de plata.
Pues este Tommy no sabe lo que le espera. No hay nada más exquisito y especial que servirle a Dios. Y más bien Tommy de verdad que tiene mucha gracia, mucho favor de Dios y dirigió hermoso. Tommy, lo felicito. Porque a veces yo quiero hablarles. Cuando mucha gente es preparada para el ejército y hay muchos soldados y usted los ve enlistados con su traje, con sus armas, y usted ve que están firmes y serios y usted dice, wow, qué soldado más grandote, con ese rifle, con esa capacidad y esa preparación en el ejército. Pero hay algo que muchas veces no consideramos. Habrán entre ellos algunos que son muy valientes y que les encanta llevar esas armas, pero también entre ellos les pregunto a ustedes, ¿habrá alguien que tenga miedo? Gracias por responder, caballero. ¿Habrá alguien que esté sumamente asustado? Gracias, chiquillos, un poco tímidos, pero ahorita se sueltan, porque en la casa son bien hablantines y aquí no. Pero sabe, habrá alguien que vaya al ejército porque se quiso meter a la batalla. Digan no. Gracias. Porque sabe, a muchos los enlistan en la batalla obligadamente. Cuando hay guerra llegan y dicen, todos los varones de esta casa vamos para la guerra. Ay, ay, ay. Y muchos se esconden debajo de la cama y por allá. Pero la ley dice, tienen que ir a la batalla. Les guste o no les guste. Y yo le voy a hablar a un ejército de soldados esta noche, porque nos dice la historia de la ciencia, que cuando usted era un embrión, habían miles de embriones. Imagínense quién fue el campeón. Usted. Usted llegó y Dios le trajo a la vida con un propósito. Estaba leyendo en la escritura de un hombre llamado Jeremías. Y Jeremías era un muchacho escogido por Dios, pero Jeremías tenía un sobrenombre que no era tan bonito. A Jeremías se le llamó en la historia de su vida, ¿alguien sabe? ¿Alguien que lea la Biblia que me diga cómo se le decía a Jeremías? ¿Por ahí dijo alguien? Gracias, hermanos, sí. El profeta llorón. Ese fue su sobrenombre en la tierra porque él tenía tanta persecución y tanta oposición para servirle a Dios que él lloraba profundamente porque él estaba dispuesto a hacer la obra de Dios, pero nadie creía en su ministerio. Nos dice la Biblia que era tanta la presión social que tenía Jeremías que un día maldijo el día en el que había nacido. Usted me dice, ¿un profeta? ¿Alguien sabe qué es un profeta? Alguien a quien Dios le habla, que escucha claramente la voz de Dios y Dios le permite hablarle a los demás lo que Él quiere que les hable. Y sabe, uno en este camino, yo en mi caso que le sirvo a Dios, nunca busqué un ministerio profético, ni nunca busqué el ministerio de la liberación, porque cuando estábamos así todos chiquillos como la de ustedes, habían unas liberaciones poderosas y nos decían, a ver, usted y usted vayan a ministrar liberación. Y claro, más de uno salía corriendo y decía, yo ministrar liberación, echar fuera demonios, no gracias. Pero cuando Dios te envía, te dice, eres mi soldado favorito, tienes una excelente puntería y te escojo a ti. Señor, tengo miedo, te escojo a ti. Señor, pero ¿por qué a mí? Porque Jeremías tenía un problema terrible, pero Dios escucha a Jeremías cuando maldice el día en el que nació. Y Dios le escucha, pero no le reprende. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con esa maldición? ¿Qué pasó con esa forma de hablar Jeremías? ¿Y qué pasó con esa renuncia al ministerio? Cuando alguien está turbado, cuando a alguien le duele el corazón, cuando alguien está en batalla, Dios lo comprende.
Y esta noche quiero decirte, Dios te comprende. Y usted está en una batalla que muchas veces no se buscó. Usted no merecía pasar por un divorcio de papá y mamá. Usted no merecía ser abandonado, pero lo empujaron a una batalla que usted no se esperaba. Y ahí está sentado, porque usted es un soldado que hoy lo empujó el poder de Dios y le dijo: se sienta y recibe lo que tengo para usted, porque tengo pensamientos para usted, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Amén. Y a su nombre, gloria. Bueno, llegaron. ¿Saben, chiquillos? Porque ustedes no esperaban semejante batalla, pero los pusieron al frente. Ustedes no se saben defender. Ustedes, algunos, son tan tímidos que no expresan sus emociones, no expresan sus sentimientos, ni delante de los hombres, muchas veces peor aún, ni delante de Dios. Han tragado tanto que son como bombas de tiempo. Más de uno anda con una carilla que ya tan jovencitos y tienen la arruga fija aquí de los bravos que andan. Vaya poniéndose que sea chote ahí para que se le afloje eso. Eso no es bueno cuando se lo pone. Vienen todos con la frente roja y dice: la hermana Gretel dijo que se pusieran a chote. ¿Sabes? Porque usted fue empujado a una situación que usted no esperaba, a un abandono, a una traición, a enfrentar cosas, y tras de eso a veces no tiene cerca un consejero. A veces tu mamá está tan cansada, tu mamá está tan deprimida que no te escucha, porque los padres, los que somos padres, no nos enseñaron cómo es la dinámica de escuchar a un hijo. Uno lo aprende con el tiempo. Y tras de eso a veces hay hijos que ni hablan. Y uno dice: ¿qué le pasa? Pues nada. ¿Qué tiene? Nada. Y se va para adentro. Qué idioma tan complicado, porque estás en guerra a la fuerza. Pero hay uno que te va a capacitar esta noche para que tengas la victoria. Quiero decirles que cuando Jeremías empieza a maldecir, antes de que Jeremías soltara una maldición, Dios había hecho algo grandísimo. Dios había hecho algo muy glorioso. Dios había planificado un antes y un después. Antes de que usted se hiciera un chiquillo rebelde, antes de que alguien le ofreciera un cigarrillo, antes de que a alguien le ofreciera una droga, Dios planificó traerte esta noche a este lugar para cambiar tu historia, para curarte desde el ADN y planificar tu salvación. Jeremías no sabía lo que existía antes de que él naciera. Pero dice la Biblia que Dios hizo un plan y Dios nos conoce desde antes de nuestro nacimiento, y Dios sabía que un día Jeremías iba a maldecir el día de su nacimiento. Entonces Dios escribe Jeremías capítulo 1, el verso 1 y el verso 2, donde Dios le dice: Jeremías, antes que nacieras yo te santifiqué, antes que maldijeras yo te escogí, dice el Señor. Yo sabía que ibas a maldecir el día de tu nacimiento, pero no podías maldecir el día de tu gestación, porque antes de que tú nacieras ya yo te ungí, ya yo te escogí, ya yo te planifiqué y ya yo te aparté y dije: este va a ser un poderoso profeta. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que quiero decirte algo antes de que pasaras por lo que estás pasando. Dios te santificó, Dios te escogió y Dios te llamó para una obra diferente. Muchos nacieron en un hogar donde hay alcoholismo, donde hay blasfemia, donde hay maldiciones, donde no se ama a Dios. Pero eso no te hace separado de un Dios creador. Dice la Biblia que cuando Dios llama a uno de sus siervos, conocido como el amigo de Dios, Abraham, su padre era un pecador.
Pero aún así Dios lo llama y le dice, tienes que salir de tu tierra y tienes que salir de tu parentela. ¿Sabe? Dios le habla a usted esta noche. Usted no tiene que ser igual a su tía, que es una pecadora. Usted no tiene que ser igual a su tío, que es un alcohólico. Usted puede tomar esta noche una decisión firme y decir, yo voy a hacer la diferencia en mi casa. Dios le habló a Abraham y le dice a Abraham, usted no puede ser igual que su padre que adora ídolos. Usted no puede ser igual que sus parientes que hacen lo malo delante de mis ojos. Usted tiene que romper con la maldición, porque usted un día va a ser mi amigo. Y para que llegue a ser mi amigo, se le tiene que reventar el molde, se le tienen que romper las cadenas y tiene que determinar usted soltar lo de antes. Amén. ¿Sabe? Dios quiere transformar tu historia. Y yo sé que a ustedes le han hablado y el tema de esta noche es volver a latir. Y muchos están cansados de vivir a su corta edad. Muchos dicen, ya no tengo fuerzas. Yo no tengo a alguien que me quiera. Yo no le importo a nadie. Ese es lo que Satanás le encajó a usted con el nombre generación de cristal. Pero cuando usted escucha la palabra que Dios soltó antes de que usted naciera, es generación de fuego, es generación poderosa, es generación llena del Espíritu Santo. Y nos han enseñado estos días en esta iglesia que Dios no ha terminado contigo, que Dios te ha pasado de la muerte a la vida. Y yo tengo que decirte hoy que tu historia no termina aquí. Ay, chiquillos, intenten. A la 1, a las 2 y a las 3. Qué bonito. No hay coro más lindo que ese. ¿Sabe? Yo quiero decirte que tu historia no termina aquí. Porque todos los que le servimos a Dios y todos los que predicamos, ¿sabe por qué nos hicimos predicadores? Por agradecimiento. Porque Dios hizo algo muy grande por nosotros. Porque Dios nos dio esperanza. Porque nacimos en hogares fracturados, fragmentados. Nacimos con familias que estaban por vivir una separación, por perder una casa, con un padre alcohólico. Y eso no parecía lindo para mí. Con toda una familia que eran fiesteros tremendamente, pero uno dice, yo no voy a ser igual. Yo escojo a Jesús. Y sabes, yo quiero hablarte de que tu historia no termina aquí, porque todos conocemos las maravillas de la historia de David. Y David era un muchachito que no aparecía desde antes en la historia bíblica. Ahí estaba Samuel como el profeta de Dios, como el niño que fue consagrado en el templo. Y Samuel se prepara como un ungido y crece en el templo de Dios y es un adorador, un hombre intercesor que ora constantemente. Y Dios le dice, levántate Samuel y visita la casa de Elí, porque Elí tiene varios hijos, pero de todos los hijos le voy a ungir uno. Y se fue él y usted sabe que pasaron varios hijos de Elí y decía, ninguno de esos es, ninguno de esos es. Y Samuel decía, el más alto, el más robusto, ese tiene cara de guerrero, este es poderoso. Y él le dijo, no mires a su parecer, yo escojo a quien yo quiera. Y sabe, Dios escoge a uno que no estaba en la lista, a uno que no fue invitado a la fiesta, a uno que el papá no le avisó que venía el profeta más importante de todo Israel. Lo dejaron por allá cuidando ovejas. A usted no lo han notificado lo importante que es para Dios y los planes que Dios tiene para usted. Quizás a usted lo dejaron por fuera. Muchos tal vez decían, bueno, para él no hay esperanza.
Recuerdo un papá que dijo algo y todos nos quedamos con así como, ¿qué dijo este señor? Dice, es que yo tengo unos hijos maravillosos. Tengo uno que es ingeniero en sistemas. Tengo otro que es un muchacho, un buen excelente músico. Y tengo una hija, bueno, es mi hija nada más. ¿Usted me entendió? Ella no figuraba mucho. Bueno, es mi hija nada más. No puedo decir nada de ella. Y sabe, yo me imagino a ese papá llamando a todos sus hijos, de los que estaba muy orgulloso, pero no llamó a David. Y sabe, cuando Samuel se queda con el aceite en la mano y le dice, pero mira, Elí, Dios no me ha indicado que sea alguno de ellos. Y le dice, ¿falta algún hijo suyo? Ah, sí, pero es un cuidador de ovejas. Yo no creo que él pueda estar aquí ahora, ni creo que Dios lo haya escogido. ¿Sabe algo? ¿Cómo duele cuando papá y mamá no piensan que uno es el elegido? Porque papá y mamá te ven así como un chiquillo tímido que no habla mucho, pero que tenga cuidado porque usted es el futuro empresario de esa casa. Usted es el futuro, el que va a alimentar quizás a toda la familia. Porque aunque usted no lo vean como el candidato, eso significa que usted es el candidato. Porque David fue llamado y David llegó sucio, con olor a oveja, todos bien vestidos, pero David no. Y el papá dijo, qué vergüenza, este muchacho viene con las patillas llenas de tierra delante del profeta. Pero ¿sabe? La unción era para él. La gloria que Dios tenía era para David. Y todos conocemos que David, después de esa unción, tiene una gran victoria. Y David se enfrenta a un gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Y lo mata, lo derrota. Y ahí dije yo, oh, con esa unción puede matar gigantes. Pero no, venía el peor momento de la historia de David. Y empieza a encontrarse con una batalla continua, porque cuando él empieza a tener éxito en la carrera de la vida, se levanta alguien con grandes celos. Para peores, el rey en ese momento de Israel, Saúl. Y cuando lo llamaba para conversar con él, agarraba la lanza y se la tiraba. Y David se quitaba y la lanza quedaba clavada en la pared. Y empezó a perseguirlo, empezó a despreciarlo, porque eran tantas las victorias de David que la gente cantaba, Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Ahí es donde usted empieza a tener las envidias de los compañeros. Ahí es donde usted empieza a tener las envidias de la familia. Ahí es donde usted empieza a sentir la envidia de los primos, de la familia, de los hermanos. Y usted lo que hace es resentirse, enojarse, pelear. Pero haga un alto esta noche, porque lo que provocó la envidia es la gracia, es el favor, es el llamado, es el talento y el llamamiento, y los dones son irrevocables, y lo que Dios te dé a ti nadie te lo quita nunca. David solo era un pastor de ovejas, pero con una sola piedra mató a un gigante de más de 3 metros. Tenía una puntería tremenda y Dios lo escoge para soldado. El papá no. El papá no lo escogió para soldado, a él lo escogió Dios. Y esta noche estás aquí porque Dios te escogió. Dice Dios, ¿usted cree que usted lo invitó su amigo? ¿Usted cree que usted vino porque dijo, ay, no tengo a dónde ir? Pero dice Dios, yo te traje con cuerdas de amor. Y yo te traje para quitarte el corazón de piedra y para darte un corazón de carne, que me ame. Usted va a terminar este culto amando mi gloria. Usted va a terminar este culto completamente sano. Usted va a terminar este culto perdonando a papá y a mamá. Usted va a terminar este culto sin las heridas que traía antes, y sin el miedo que tenía, y sin el insomnio que ha cargado. Porque aquí hay jóvenes, muy jóvenes, que no duermen toda la noche. Algunos por el vicio a las redes.
y otros porque no tienen paz. Y para eso te trajo Jesús, para que comprendas su mensaje. Su mensaje no es pesado. Su mensaje no es para que cargues una cruz ni te hagas el santo. Su mensaje es que transforma el dolor interior en calma. Ese mensaje es el que necesita esta generación, porque ustedes son la iglesia de hoy y Satanás ha querido hacer que usted pase desapercibido. Porque usted está ahí escondido, con miedo, con ansiedad, con inseguridad. Y sabe, David estaba por allá con las ovejas. Que el profeta no sepa que yo estoy aquí, porque yo soy el niño descalzo, el niño que no ha sido preparado para la batalla. Pero el ojo de Dios decía: allá está mi ungido, allá está el que va a ser un rey, allá está el que va a ver mi gloria. Esta noche Dios señala y dice: ahí está el adorador, ahí está la profeta, ahí está mi evangelista, ahí está mi agente de cambio, ahí están mis misioneros, porque Dios te está escogiendo en este momento y está declarando sobre ti libertad. En este pasaje vemos a David que enfrenta a un gigante y lo mata. Todo el mundo celebra, pero ahora David tiene que enfrentar otros gigantes. Y nos cuenta la historia bíblica en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1, que había un gigante que tenía apariencia femenina llamada Betsabé. Ya David no era aquel jovencito inocente que caminaba por las montañas con muchas ovejas. Ya tenía una posición en el gobierno. Ya se había cumplido la palabra de Dios y era un hombre respetable. Tenía casi 43 años y era nada más y nada menos que el rey de todo Israel. Aquí vemos que no pudo vencer esta clase de gigante, porque dice la escritura que él fue tentado por una bella dama. Y le voy a decir por qué llegó la tentación. Todo comenzó cuando David desea quedarse en la comodidad del palacio en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Era tiempo de batalla, pero él quería dormir. Era tiempo de guerra, pero él tenía pereza. Era tiempo de ver la gloria de Dios, pero él estaba aburrido y cansado. Y yo quiero decirle algo esta tarde. Los que estudiamos la Biblia tenemos un tremendo escalofrío, porque tenemos que decirle a ustedes que cada cumplimiento bíblico, paso a paso, ya fue. Ahora solamente estamos a pocos minutos de que el Padre Celestial le diga a Jesús: vaya y se trae la iglesia. Y usted fue llamado para ser soldado y no tiene armas espirituales, porque las armas que usted necesita no es gritar, no es decir malas palabras, no es patalear, no es enojarse con el abuelo, no es guardar rencor. Esas no son sus armas. Las armas de su milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Es aprendiendo a resistir al diablo para que tenga que irse. Es conociendo al Dios verdadero y que la palabra de Dios se me meta en el corazón. Y que un día sea usted el que diga, como este muchacho hoy: hoy es mi primer día sirviéndole al Padre. Yo tuve un primer día y no he parado. Porque no hay nada más precioso que conocer a Dios. David se enfrenta a una tentación y a una situación que él creyó que no se le iba a salir del control. Pero él perdió el control
Y el diablo se aprovechó de sus debilidades para querer destruir su llamado, su propósito y su ministerio. Y sabe, usted necesita estar alerta para rechazar las ofertas de las tinieblas, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El capítulo 11 de Segunda de Samuel, verso 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Le voy a decir algo. Por ahí dice un dicho que el que madruga, Dios le ayuda. Pero la Biblia nos enseña que David hasta se levantó tarde. Tenía tanta pereza, tanto aburrimiento, que se levantó tarde. No tenía su mente clara. Y él observa por el balcón y hay una mujer seduciéndolo. Y es ahí donde ese gigante de las tinieblas, que se llamaba espíritu de adulterio, se le presentó a él. Y hoy día la iglesia no tiene, voy a decirlo, no tiene esa sensibilidad del temor a Dios. Porque yo no sé cómo alguien se atreve a subirse a un púlpito de estos, aunque esto es madera. Esto no es santo ni purificado por Dios, pero cuando llegamos al frente del pueblo, ahí está la santidad de Dios, la nube de gloria. Y como alguien se atreve a decir, estoy en pecado, pero qué importa, nadie sabe, y se sube frente a un Dios santo, y van y pecan como si nada. Un día fui a predicar a un retiro de jóvenes y yo escuché a un hombre que predicó tan hermoso, predicaba y sus palabras eran tan elocuentes, tan buenas, que yo dije, ay, qué vergüenza, y sigo yo no puedo llegarle ni a los talones a ese muchacho, qué lindo habla, y la gente se reía y la gente aplaudía. Yo decía, ay, no, yo no puedo predicar. Y le dije, Espíritu Santo va a tener que ayudarme, porque este sí que, mire, Señor, es buenísimo. Y paso yo a predicar y yo veía a todos los chiquillos y decía, ni medio chiste me sé para ellos. Ahora, ¿cómo predico? Y empecé a hablar de lo que yo sé hablar, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, y empezó a caer la gloria de Dios y todos eran tocados por el Espíritu Santo. Pero me sorprendió que aquel predicador, cuando yo hice un llamado, se hincó a un lado y me llamó y me dijo, venga, hermana Gretel. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y me dice, me ensayé el mensaje toda la semana. Me lo aprendí de memoria. Y lo practiqué demasiado, pero hay algo que está grave en mi vida. Yo le fallé a mi esposa esta semana. Y ahorita venía de un adulterio y tuve el atrevimiento de subirme al altar y predicar. Y yo me quedé asustada. Ayúdeme para que Dios me perdone. Estoy temblando. Y empecé a orar con él para que Dios lo perdonara. Porque él venía de adulterar y se subió al púlpito y predicó. Predicó hermoso. Porque la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. No se menosprecie usted el día que Dios lo llame a su servicio, pero si usted está en santidad, va a tener todo el respaldo del Padre. David era el elegido y el ungido, pero todo comenzó cuando David decide quedarse en la comodidad del palacio en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Y muchos cristianos deciden equivocadamente darse tiempo de descanso y relax espiritual. No, yo no voy al ayuno. No, mejor no tomo la Santa Cena porque me cae mal aquella muchacha que se sienta por allá. Yo no tomo la Santa Cena porque no me gusta el líder ni el que cantó hoy.
Yo no tomo la Santa Cena porque me cae mal mi mamita. Ay, chiquillos. Y a veces usted le hacen una cara a la mamá y tal vez esa mamá lo da todo para que a usted no le falte nada. Yo no tomo la Santa Cena porque mi papá me abandonó. Y Jesús levanta la mano y dice, véame a mí, véame a mí. Aunque padre y madre me dejaran, Dios con todo me recogerá. Suelte ese rencor, porque su propósito no se cumple con papá o sin papá. Su propósito se cumple porque el Padre lo escogió a usted desde antes que naciera. Y sabes, descuidamos nuestra relación con Dios. Pensamos que no necesitamos orar ni leer la palabra de Dios. Antes en la congregación donde yo iba, jovencita, hacían un juego que yo lo detestaba. Y el juego era esgrima bíblico, a ver quién sabía más de la Biblia, y le daban un premio al que sabía respuestas. Y yo me deprimía tanto porque yo nunca leía la Biblia. Yo decía, ya van a hacer ese juego que me cae tan mal. Obviamente no voy a ganar, pero nada. Y me iba por allá y los líderes decían, tienen que estar aquí. Y yo me metí al baño y decía, no puedo salir, una emergencia. ¿Emergencia cuál? No sabía ni nada de la Biblia. Me daba una vergüenza escuchar a mis amigos, saber quién era Job, saber quién era Daniel, conocer algo del Apocalipsis, conocer lo que decía Génesis 1, que se sabía un versículo bíblico y yo no me sabía nada. Y lo peor, que me decían que yo era escogida para Dios y yo decía, ¿ahora qué hago? Porque pensamos que los domingos es para quedarse en casa y dormir. Ya fui al culto el sábado, el domingo ¿para qué voy? Pero pueda que el domingo sea tu día de milagro. Nosotros los cristianos no podemos tomar vacaciones espirituales, porque Satanás no toma vacaciones para destruirnos. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Si usted tiene Biblia, lo busca. Mira que sabemos cuando alguien lee la Biblia, la tiene marcada. Le tiene los colores, le tiene señales. Esto habla de profecía, esto habla de resurrección, esto habla de milagros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Amados jóvenes, esta noche les quiero asegurar que hay un devorador allá afuera bien, o sea, si antes era peligroso, ahora más. Usted y yo no hemos dejado ver las noticias allá en Colombia, un muchachito que iba a una fiesta en un barco, ¿sabían? Algunos vieron la noticia. Y los propios amigos lo empujaron y él no sabía nadar. Vemos una señorita en México que sale con sus amigas a una fiesta nocturna. Las amigas la dejaron sola. Ella tuvo que coger un taxi y no la encontraron por varios días y estaba muerta en un hoyo, en una fosa. Mamá, no me digas nada, yo le creo todo a mi amiga. Yo está bien que tengas una amiga, pero tu primer amigo debe ser el Espíritu Santo. Porque solo Él y nada más que Él te guiará toda la verdad. Y es a Él al que tienes que pedirle, Señor, ¿me conviene? Señor, ¿me va a ir bien si estoy en ese lugar? Ahora en cualquier lado hay una balacera, pero en cualquier lado me refiero donde están las tinieblas. Porque si andamos en luz como Él está en luz, comunión tenemos. Entonces, para no salirme del tema, segunda de Samuel 11:2 dice que se levantó David y miró una mujer hermosa. Sucedió que David se convirtió en adúltero y en asesino en un solo día, en una sola semana. Se convierte en adúltero y asesino. Un día David decidió abrirle la puerta a Satanás en su vida. Después de que le había caído un cuerno de aceite, porque chiquillos, a Saúl lo ungieron con redoma, con una tacita de aceite, como que le pusieron un poquito de aceite.
Pero a David lo ungieron con un cuerno. Eso significaba, la unción que te va a caer a ti nunca se va a terminar. Y sabe, el ungido de Dios ahora está con aburrimiento, ahora no fue a cumplir su misión y ahora Satanás le prepara un engaño. Él cae en el engaño, adultera con una mujer que es casada y luego manda al esposo de ella al frente del ejército para que lo maten. Y llega un profeta y le cuenta una historia a David y le dice: había un hombre que tenía un montón de corderitas, pero solo había una corderita a la que él amaba, solo tenía una, el otro tenía muchas, pero la quería para él también. Y decía David: este es digno de muerte, que lo maten. David, cuidado con lo que dice, porque ese es usted. ¿Sabe? A veces nosotros queremos decir: uy, ese no se merece nada porque hizo tal error, porque se hizo público, pero los pecados suyos que están secretos son muy parecidos a los del otro. Amén. 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 Y sabe, pensamos que los domingos son aburridos y que no debemos ir a la iglesia, pero un día David le abre la puerta a Satanás. Nosotros como cristianos no podemos minimizar el pecado. Salí a caminar con mi hija y de pronto venía una señorita de uniforme de colegio corriendo, venía muy asustada y me decía: por favor, dígame qué hora es, por favor. Yo la miré tan aterrada que le dije: ¿qué le pasa a usted? Me dice: es que me vienen siguiendo. Y yo dije: ay, Dios mío, ahora por estar ella aquí me van a seguir a mí también. Y yo empecé a correr con ella y mi hija me dice: ¿por qué corremos? No sé, pero corra. Y la llevo allá por allá, le digo: ¿qué es lo que le pasa a usted? Y ella solo empezó a llorar. Y yo dije: si ella supiera que llegó donde una mujer que está llena del Espíritu Santo. Y yo le dije: voy a darte un abrazo, porque el Espíritu de Dios me muestra que estás asustada, no porque alguien te persiga, sino porque crees que estás embarazada. Y ella, sin conocerme, me abrazó y empezó a llorar en mi hombro y me dice: ¿cómo lo sabes? Yo dije: porque el Espíritu Santo me lo acaba de decir. Pero no temas, dice el Señor, tienes un atraso, pero no estás embarazada. Arrepiéntete de tu pecado. Acepta a Jesús. Aquella muchacha salió del terror que tenía a una misericordia. Dios es un Dios de oportunidades, porque para siempre es su misericordia. Pero sepa algo: usted va y peca un ratito y dice: mi mamá no se enteró, mi amiga no se dio cuenta, nadie sabe. Pero cuando se te viene la consecuencia encima, es donde dice: ahora sí se me cayó el mundo. ¿Ahora qué hago? Mire que los más jovencitos ya no tienen ni vergüenza ni pudor para pecar. Bueno, los viejos tampoco. ¿Qué voy a decirles? Son los últimos tiempos, tiempos de mucho pecado. Pero tiene que haber entre ustedes alguien que diga: yo me voy a guardar para mi Padre. Yo voy a ver la gloria de Dios. Yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. Yo voy a preservar el aceite. Nosotros como cristianos no podemos minimizar el pecado. Es un pecado salir con una mujer ajena o con un hombre ajeno. Es un pecado aceptar la invitación de alguien que nos incita al pecado. La caída de David comienza cuando él abre su mente a la tentación, porque el pecado empieza en la mente. Y es ahí donde usted muchas veces debería decir: Espíritu Santo, dame dominio propio para no meterme tanto en las redes sociales. Y yo sé que muchos de ustedes van a ser ingenieros en sistemas y van a ganar mucho dinero, pero deberían de tener cuidado con la mente y pedir la mente de Cristo. Y muchos deberían de apartarse de ciertas páginas que no les conviene. Hágalo en el nombre de Jesús y limpie su mente, porque Dios necesita gente que se santifique para Él. La caída de David comienza cuando Él abre su mente a las tinieblas. La caída comienza cuando comenzamos a interesarnos en cosas que no nos deberían interesar.
David decidió caer en la tentación cuando mandó a llamar a Betsabé. Pero ahora le pasa algo peligroso, y aquí ya yo voy avanzando con el mensaje. Pasa algo terrible, donde él se da cuenta de todo lo que hizo. Mató a alguien, adulteró, pero hay algo peor que eso. Ya no siente la presencia de Dios. ¿Sabe? En los tiempos antiguos, hablamos del Antiguo Testamento, siempre me llamó la atención esto. La presencia de Dios y la gloria de Dios venía sobre algunos y se iba. Venía y se iba. Por eso Elías, chiquillos, ¿se acuerdan Elías? ¿Cómo le llamaban a Elías? ¿El profeta de qué? Nadie sabe. El profeta de fuego. Voy a soplarles. A Elías llamaban el profeta de fuego porque Elías oraba para que no lloviera y no llovía. Oraba para que lloviera y llovía. Y oró para que cayera fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Pero después de que cae fuego del cielo y todo el mundo dice: bien, Elías, tu Dios es poderoso. Elías, qué hombre tan lleno de la gloria de Dios, pasó de un día al otro a tener una gran depresión. Porque Elías sabía que él era un hombre común. Y lo dice Hebreos 11, que eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras, pero que clamó a Dios y Dios lo escuchaba. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento había una gloria que bajaba. Y por eso fue que cuando Moisés subió a la montaña para saber cuál era el Dios que se manifestaba en el Sinaí, él sube y él ve para todos lados y no ve a ningún Dios. Aleluya. Él ve y dice: ¿será que Dios está ahí? ¿Estará detrás de esa roca? ¿Dónde estará? ¿Detrás de la montaña? ¿Al otro lado? ¿Será que se manifiesta cuando el sol está en su esplendor o cuando llueve? Y vuelve a ver y hay una zarza completamente seca y empieza a prenderse en fuego. ¿Qué es eso tan raro? Y se acerca a mirar la zarza y le habla una voz poderosa que le dice: Moisés, Moisés, yo soy Jehová, quítate el calzado. Y él tuvo un encuentro con la gloria de Dios, pero esa gloria la encontraba solamente cuando él subía a hablar a solas con Dios. Y Dios te trajo esta noche porque hay algunos jóvenes aquí, no sé que todos no lo van a hacer, porque esa es la realidad. Lamentablemente, algunos van a ir a hablar con Dios en lo secreto. Y si usted es ese joven que va a ir a hablar con Dios en lo secreto, yo hoy voy a orar por usted, porque sobre usted va a caer un remanso de gloria, un remanso de paz y una unción especial de parte del Padre. ¿Sabe? Le está hablando una mujer que cuando era una niña hablaba con Dios y le decía: quiero ver al Espíritu Santo, quiero conocer si realmente existen ángeles. Y sabe, a mi habitación llegaron ángeles. A mi habitación se me apareció el ángel de Jehová Altísimo, cuidándome mientras yo caminaba de mi cuarto a la sala, de la sala al baño, y me esperaba para llevarme otra vez a mi habitación. Un día cuando vino un profeta, un predicador de los Estados Unidos, oró por mí y dijo: Dios la escogió a ella. Yo empecé a llorar, no por esa palabra, sino porque era una niña tímida, insegura. Yo decía: ¿cómo me va a usar Dios si yo no tengo idea de qué es predicar? Ya les conté que no me sabía ni un versículo. Yo decía: ¿cómo me va a llamar Dios para ser predicadora? No lo entiendo. Y lloré mucho y ayuné y le dije: Dios, si realmente me escogiste, háblame tú. Yo quiero que tú me hables a mí. Y llegué con mi mamá a pasear donde una tía y la casa era de alto. Y yo dije: ¿puedo estar arriba sola un momento? Me dijeron: sí. Yo cerré el cuarto y le dije: Señor, aproveche y hábleme. Y me hinqué en la orilla de la cama de mi tía, empecé a llorar y a llorar y a llorar, pensando: ¿cómo Dios me escoge a mí? Si tengo temores, si no me siento preparada, me siento ofendida con esa profecía, me siento molesta. Y entró alguien a la habitación y yo dije: voy a llorar a gritos, porque si es mi tía o mi mamá van a decir: uy, no, está llorando mucho, dejémosla sola. Y yo decía: ay,
lloraba bien duro para que esa persona no se acercara a mí. Pero la persona se acercaba y se acercaba y se acercaba. Y me puso la mano aquí y yo miré por un lado y tenía unas vestiduras blancas, altísimo, altísimo, altísimo. Y me dijo, yo soy Jesús el que te llamó y yo te voy a ungir y vas a ver mi gloria y vas a ir a muchos lugares y a muchas naciones a predicar mi palabra y vas a ver mucha gente venir a Cristo. Y saben, chiquillos, el Señor me ha permitido hasta hoy ver la gloria de Dios en muchos lugares, ver sanidades, ver milagros, ver maravillas, ver prodigios. Porque cuando Él te escoge, Él te capacita. Y tú estás aquí pensando que no eres el elegido, que tienes demasiados problemas en casa, que no tienes ni ganas de regresar a casa. Entonces Dios dice, te escojo a ti, porque vas a ver mi gloria. Yo veo la gloria de Dios sobre un joven que está aquí. Ahora yo le voy a decir a él quién es, porque veo a Dios, Dios me lo está señalando y me está diciendo, vea lo que tengo para él. Y sabe, sucede que David en un momento comete adulterio y un pecado terrible, la caída de él. Pero a él se le va la presencia de Dios. Y el Salmo 51 del 1 al 4. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 51 del 1 al 4. David vive la peor de sus angustias. Gloria a tu nombre, Señor. Resístame unos minutitos más porque viene el cierre de esta prédica. Amén. Y usted va a ver la gloria de Dios hoy. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en el verso 11 le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el verso 12, devuélveme el gozo de tu salvación y que un espíritu noble me sustente. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene una transformación interna. A usted le dan una paz que no se encuentra en ningún lado. A usted le dan una calma que no le encuentra en ningún lado. Porque se la da el dulce Espíritu Santo. Y cuando David mata y asesina a un hombre, porque lo manda a matar, y cuando David peca contra Dios, se le va la paz que tenía y se le va el gozo que tenía. Porque si hay algo que caracteriza a David, es que es un adorador. David se arrepintió y la palabra en hebreo es shuvah y significa cambiar el rumbo y alejarse del pecado. Le hablo a una juventud que sí peca y que Dios le dice esta noche, aléjese ya del peligro del pecado, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y yo vine a darle a usted vida y vida en abundancia. Es reconocer nuestro pecado delante de Dios, shuvah, apartarnos de eso que no le agrada a Dios. Usted y yo sabemos en qué momento se apagó el dulce cantar del adorador de Israel. Se le apagaron las canciones. El hombre conforme al corazón de Dios, la niña de los ojos de Dios, el mimado y el consentido del Padre. David tenía todo el favor de Dios y David fue el más respetado y admirado de todos los reyes de la historia. Pero ese muchacho abrió una puerta que le costó suplicar misericordia, porque ya no sentía la presencia de Dios. David alcanzó la cima. ¿Se da cuenta usted de lo que se hubiese perdido
si se hubiera apagado del todo? ¿Qué hubiera pasado si David no ora como está en el Salmo 51 y determina quedarse con su lámpara apagada para siempre? Se pierde de un final. Porque la prédica para ustedes esta noche es: vuelve a latir, porque tu historia no termina aquí. Para David fue el final de su ministerio. Y creyó que se había apartado la presencia de Dios de él, pero cuando él reclama la gloria de Dios, donde él llora por su pecado y le dice: Señor, estoy tan arrepentido, Dios le devuelve la presencia y le dice: David, de tu vientre saldrá el linaje, Jesús el Señor. David, estarás en la genealogía de Jesús de Nazaret, porque eres el elegido. Tu padre no te eligió, pero el Todopoderoso te elige. ¿Sabe? Y lo vuelve a elegir Dios, y lo vuelve a escoger Dios. Y sabe, si esta noche has fallado, y si esta noche estás cansado, y si esta noche no tienes fuerzas, el Espíritu de Dios te habla y te dice: yo te vuelvo a escoger. Porque es lo mismo que deberíamos hacer esta noche: arrepentirnos. Y vamos terminando con 2 de Timoteo capítulo 1, del verso 6 al verso 11. No se me vaya, porque quiero contarles algo bien bonito de parte de Dios. 2 de Timoteo. Aleluya. Capítulo 1. Del verso 6 al 11 dice la Escritura: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero hablarle así íntimamente a un corazón. Aquí hay chiquillas y muchachos que han estado en depresión, que quieren estar durmiendo, que no quieren comer, que no quieren hablar con nadie, que están tan aburridos. Y quiero decirte algo: Dios no te dio espíritu de cobardía, aunque estás pasando algo que químicamente no puedes resolverlo, necesitas ayuda, pero clama a Jesús siempre. Cualquiera que sea tu situación, dígale: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, sálvame. Porque usted puede ser la portadora. Sigue diciendo: por lo cual te aconsejo que avives. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por tanto, verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y el apóstol habla: y de mí, preso suyo, en mis aflicciones por causa del evangelio, según el poder de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tienes que avivar el fuego. Y yo le voy a decir algo: cuando usted pasa al frente, alguien ora por usted, a usted se le despierta una llamita, pero esa llamita usted la cuida de aquí a la casa, y de aquí al domingo, y de aquí al otro sábado, la cuida usted en su casa. Apréndase un versículo para que cuando hagamos un esgrima bíblico usted se lleve el premio. ¿Sabe? Me reté a aprenderme un capítulo entero, y me aprendí el capítulo de liberación. Todo el Salmo 18, larguísimo, pero era mi reto. Me lo aprendo porque me lo aprendo. A veces viene el joven a la iglesia, pero no conoce ni los 10 mandamientos. Le dice uno: ¿cuáles son los 10 mandamientos? Ay, no sé. Amarás al Señor tu Dios, dice. Y el resto, ni sé. ¿Cómo vas a cumplir un mandamiento que no conoces? ¿Cómo vas a guardar una palabra que no tienes idea que existe? No permitas que el enemigo te siga robando autoridad y una posición importante en el reino, en esta tierra. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas
le librará Jehová. ¿Me pueden poner Levítico capítulo 6 del verso 12 al 13? Me impresionó este versículo. Levítico capítulo 6. Vea qué lindo, qué impresionante. Para los que estudian la Biblia les va a gustar y lo van a marcar en su Biblia. Debería gustarnos a todos. Levítico capítulo 6, verso 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué dice? Amén. Vamos a ver, chiquillos. Y el fuego encendido sobre el altar, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Qué dice? Lean conmigo todos a contar 3. 1, 2, 3. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Mire, tiene que leerlo otra vez. Parece que no desayunó, pero vamos a leerlo. Al contar 3, vamos fuerte. 1, 2, 3. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Yo no sé qué clase de creyente es usted. Si usted conoce a Jesús. Pero cuando alguien conoce a Jesús, nunca quiere dejar de conocerlo. Y nunca quiere dejar de saber de Él. Y el día que lo conoces, Él te cambia de verdad. Él te cura. Y te asegura y te garantiza que cada vez que corras a Él, vas a recibir algo bueno. A usted le toca mantener el fuego ardiendo en el altar de su corazón. Vuelve a latir esta noche, porque tu historia no termina aquí. Dice el Señor: no me cansaré de hacerles el bien. Hay un papá que va a venir a Cristo por tu clamor. Hay una mamá que se va a curar por tu oración. Hay un hermanito en casa que necesita que usted clame. Dios te escogió a ti porque eres punta de lanza. Y eres tú el único que puede hacer que cambie la atmósfera de tu casa. Y usted dice: yo, hermana Gretel, usted. Porque Dios lo escogió antes de que usted maldijera, antes de que usted odiara, antes de que usted se amargara, antes de que alguien te faltara el respeto. Dios te escogió y hoy te va a poner un nombre y te dice: tú vas a ser la niña de mis ojos y voy a pelear por ti y voy a curarte la herida. Como dice el Salmo: pobrecita, fatigada, con cansancio, sin fuerzas, yo soy el Señor. Y es ese Dios el que se te va a revelar ahora, un Dios que usted no está viendo, pero que dice: dichosos ustedes que creen sin ver nada. Yo por años no lo vi, pero Él quiso revelarse a mi vida. Y Él me dijo: usted me va a seguir mirando. Y sabe, hay un muchacho esta noche al que yo veo a Jesús cerca de él. No sé si es que tiene una silla desocupada a la par, pero es usted, tesoro, usted el más calladito, el más serio. Sí, papi, usted, el de camisa beige. ¿Cómo se llama, mi amor, usted? Anthony. ¿Te gusta tocar batería o sueñas con la batería? Sueñas, tu sueño se va a hacer realidad, Anthony. Jesús ha estado todo el rato ahí diciéndome: ve a mi músico, ve a mi músico, ve al músico que me tengo aquí, véalo, lo vas a ver en iglesias tocando batería. Todo el rato Jesús me ha dicho: Anthony, yo te escogí, dice el Señor, y tengo planes de gloria contigo. Ahí ha estado Jesús todo el rato sentado. Y tú estás pasando una prueba en casa, Anthony. Piensas que estás solo.
todo el culto Jesús se sentó a tu lado y te tiene así, mira. Y me dice, ve a mi músico, mi baterista. Él va a ver mi gloria. Mi príncipe, ¿me dejas orar por ti? Sí, mi corazón. Jesús, todo el culto te ha señalado. Eres el portador de un gran milagro. Y cuando desees te puedes levantar y puedes venir, porque quiero orar por ti. Mientras todos los demás cierran sus ojitos y son testigos del poder de Dios. Porque Dios va a empezar con él, pero después va a seguir usted. Y otro, y otro. Cuando quiera, mi amor, usted viene. Él dijo que es un sueño, pero para Dios ya es una realidad. Y me dijo, vea, ahí viene un baterista, vamos a aplaudir al baterista. Te va a sanar el Señor, Anthony. Hay un milagro para tus caderas. Extiende tus manos al Señor, papito. En el nombre de Jesús, no más pie corto. Se alinean los pies en Él. Él recibe un milagro en sus caderas ahora. Un milagro en su columna vertebral ahora. Un milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se va el miedo que tiene por tiempos. Y se va la inseguridad que ha tenido muchas veces. Porque aunque piensas que nadie te ve, Jesús te hizo visible hoy. Anthony, verás un milagro en tu casa. Y te bendigo en el nombre de Jesús, para que cuando seas un baterista te mantengas humilde. Tus manitas están listas para que veas la gloria de Dios en tu vida. Por allá hay una señorita que yo veo al Espíritu Santo que quiere ministrarla. Es la joven de blusa de rayas rojas. Venga, mi amor, voy a orar por usted si usted desea. Te traje para recogerte las lágrimas, dice el Espíritu Santo, mi pequeña. Ya son demasiadas las luchas que tienes por dentro, dice el Señor, y demasiado la aflicción y la carga. Yo te liberto en el poder de mi espíritu, dice el Señor. Ven poder de Dios, porque esta joven va a servirle a Dios también, ministrando jóvenes, y vendrá un poder y una gloria postrera que será mejor que la primera. Porque te levantaré en un liderazgo, trabajando, ministrando jóvenes. Me parece que ya te escogieron para algo del servicio de la iglesia. Pero el Espíritu de Dios está sobre ti, hija. De mamita me encargo yo, dice el Señor. Toca la poder de Dios. Y remechete que tacai. Princesa, si crees en los milagros, vas a recibir otro milagro ahora. Hay un problema en tu estómago. Y vas a recibir sanidad ahora. Va a empezar a desinflamar ese colon en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque a partir de hoy serás portadora de milagros. Y Dios te dice, hija, no temas, yo te ayudo. No sé si te estás preparando para un examen o algo así. No sé si te estás preparando y ya trabajas, pero dice el Señor, estás enfrentando un reto. Y no temas, porque yo te abro las puertas. Recibe la bendición que esperas, aunque no parece que llega, pero ahí viene. Ahí viene, dice el Señor. Oh, ribashete que takaita rabashe. Ven poder de Dios sobre ella. ¿Te das cuenta que nuestro Dios es real?
Te das cuenta que Dios es hacedor de maravillas. Te das cuenta que lo único que ocupas es tener un corazón arrepentido delante de su presencia para llamar la atención del Padre. Si hay alguien que tenga un corazón arrepentido y que le diga: Señor, entra en mi corazón, yo me arrepiento. Usted que ha andado por ahí traveseando y tocando el pecado, que se ha contaminado, o que quizá lo que tenga es una amargura, un peso que ya no sabe cómo avanzar, entonces ya ahora usted va a pasar voluntariamente, y yo le voy a indicar cómo decirle al Espíritu Santo que entre y que usted sea la persona del milagro. Nadie va a criticarlo por pasar, usted va a ser el más dichoso por pasar. Vengan mis preciosos, vengan, vengan, vengan. Jesús dijo: vengan a mí todos, vengan a mí todos, vengan mis chiquitas lindas. Hoy Jesús, venga mi muñequito para acá, hijo, ven mi amor, venga para acá mi tesoro. Aquí mi amor, aquí. Déjemelo pasar para acá, sierva, no me lo detenga. ¿Cómo se llama la hermana que María Fernanda, no me estás escuchando? Déjalo seguir hasta acá, por favor. No me lo detengas.